reino de Dios. Estamos listos para iniciar la grabación. Adelante. Estimados hermanos y visitas que nos acompañan en esta transmisión, que tiene por título Las enseñanzas de Jesús y del reino de Dios, segunda parte. Hace una semana, precisamente el viernes, empezamos con la primera parte. Y el día de hoy, que es 21 de enero, estamos continuando con la segunda parte, lo que el Señor nos dará en esta ocasión. Quiero iniciar con una lectura del Salmo 63. Por favor, abran sus Biblias, y si no tienes Biblia, solamente escucha. Es un salmo de 11 versículos que verdaderamente calma nuestra necesidad de Dios. Habla de nuestra necesidad de Dios. Y dice así: cuando David estaba en el desierto de Judá: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Y así es como pues declaramos nuestra necesidad de la presencia de Dios. Dios no es la satisfacción de nuestra alma. Como un breve repaso de este discipulado, de este ciclo de enseñanzas sobre el reino, hace una semana, sobre el Sermón del Monte, puedo agregar que aunque el Sermón del Monte no tiene como tema el camino de la salvación, sin embargo, este declara las evidencias éticas de salvación para los hijos del reino, que actualmente tiene aplicación en la vida de los creyentes. ¿Y por qué digo que no tiene una dirección en el camino de salvación? Pues es que Jesús empezaba su ministerio, estaba predicando alrededor del mar de Galilea, sanando a los enfermos, a los endemoniados, predicando el evangelio del reino. Estaba lejos, bastante lejos de esa cruz que 3 años después le esperaría en el monte Gólgota, en el monte Calvario. Por lo tanto, siendo él el Cordero perfecto de Dios que venía a este mundo, todavía era necesaria pues que él muriera, y estaba lejos de hacerlo. Era el tiempo de predicar el reino, era el tiempo de predicar las primicias del reino. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién entonces está calificado para entrar al reino? Sería la pregunta, según las enseñanzas que estamos teniendo alrededor
de Mateo capítulo 5. Vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Dios puede hacer lo que Él quiere y lo hace en el tiempo que Él quiere. Y en este tiempo, pues Él juzgó hablar de las características y la ética del reino, el carácter del reino, de aquellos que eh, eh, poblarían el reino de Dios. Y este es parte de lo que estamos estudiando y vamos a seguir estudiando en el capítulo 5 de Mateo. Así pues, en Mateo 5 del 3 al 5, él dijo lo siguiente, es un bloque de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Este es pues un bloque de 3 bienaventuranzas. Ya quedamos que son 8, pero están divididas en bloques. Este es el primer bloque. Y de este primer bloque, pues ya explicamos aquel que se refiere a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu. La descripción que aquí se ofrece no describe a los fariseos, que eran cualquier cosa menos que pobres en espíritu o aún mansos, sino aquellos que eran corazones transformados, de aquellos que habían experimentado la gracia de Dios. Aunque es cierto que los seguidores de Jesús en esta vida podrían tener muchos pesares y problemas y experimentar el duelo y la necesidad de consuelo, su futuro en el reino está asegurado. Su futuro en el reino está asegurado. Así pues, ya dedicamos la sesión del viernes pasado para los pobres en espíritu, los que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Podríamos decir que fundamentalmente los pobres en espíritu, pues, son aquellos que están muy necesitados de que Dios los abrace, de que Dios los eh, lleve a buen puerto, de que han dejado de sentir la necesidad por las cosas del mundo para sentir la necesidad por Dios y por su gracia y su dirección. Se han vaciado. Decíamos que los pobres en espíritu se han vaciado de toda vanagloria y ese vacío lo ha llenado el Espíritu Santo, dándoles un poder nuevo, dándoles un poder que los lleva al reino. Dimos toda una conferencia sobre eso. Ahora vamos a ver los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Qué paradoja, un corazón triste, apenado y quebrantado es bienaventurado. La palabra lloran, una palabra fuerte, y en el hebreo se usaba para hablar sobre la lamentación que se hace sobre los muertos. Era en los funerales hebreos, judíos,
La lamentación es toda una actividad, también expresa llanto. Sin embargo, para el reino de los cielos significa un interés en otros. Bienaventurados aquellos que tienen interés en los otros, en los demás, que puede llegar a resultar en lágrimas. Es un interés que traspasa el corazón, que es visible. Miren, en la historia bíblica de los evangelios, nos describen a Cristo reconociendo que la pena es el dolor, la pena es una parte de la vida. Él no vino a quitarnos esa posibilidad. Él vino para aliviarnos de ella, para consolar a los entristecidos. Nuestro Señor entró en contacto directo con las lágrimas y las enjugó. Si algo movía el corazón del Señor, eran aquellos que sufrían, aquellos que sufrían. Cuando llegó ante la tumba de Lázaro, su amigo, está el versículo más concreto, más corto, que dice, y Jesús lloró. Jesús lloró. Lázaro era su amigo, había partido. Lázaro, María y Marta, pues tenían algunos reproches porque el Señor se había demorado. Él no hizo caso. Él fue al sitio y yo pérdida. Si la enseñanza nos enseña alguna cosa, ciertamente es el hecho de que la tristeza no es siempre una bendición, porque a veces somos muy dados en el argot cristiano a decir a alguien que tiene una pérdida, una gran tristeza, le decimos, pues ya no sientas, el Señor así lo quiso, pues mira, los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, y sacamos versículos que a veces son fuera de contexto. La tristeza no siempre es una bendición. Ella puede amargar y endurecer al individuo. Hay personas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, que pueden haber llegado a la amargura, al endurecimiento de corazón por una gran tristeza, por una gran pérdida. Tampoco la tristeza siempre es un consuelo. Hay hombres y mujeres que han muerto a causa de un corazón quebrantado. Hay muchos que se llevan su pena hasta el sepulcro, hasta la tumba. Debe reconocerse que esta bienaventuranza, como las otras, fue dicha a un selecto grupo de discípulos. El consuelo está asegurado únicamente para aquellos que se enfrentan a la tristeza al modo de Cristo. Los cristianos no son bienaventurados porque lloran, no, sino porque en su llanto y tristeza hallan consuelo en el amor de Dios. Lo voy a repetir. Los cristianos no son bienaventurados porque lloran, sino porque en su llanto y en su tristeza y en su pérdida hallan consuelo en el amor de Dios. Encuentran los brazos de Jesús. Su corazón busca al Señor, como cuando el niño busca
¿verdad? Cuando se cae, los brazos de su mamá. O como aquí el salmo que leímos, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Es necesario saber buscar los brazos del Señor para encontrar consuelo. No hay nada, el consuelo está pues asegurado. No hay nada más extraño en la vida contemporánea que nuestro temor a las emociones, y una de esas es la tristeza, las pérdidas. La psicología moderna, etcétera, pues nos dice, pasa tu duelo, pásalo rápido y mantente tranquila o tranquilo. En nuestra época existe lo que pudiera llamarse desligarse. Deslígate rápido de esa tragedia y sigue tu vida. Es algo apático, es algo que va en contra de la tesis de lo que Cristo predicaba. Jesucristo indudablemente nos llama a vivir una vida donde podemos ser heridos. Y yo digo esto con toda sinceridad. No podemos ver a la cruz, mirar a la cruz en una actitud desligados del dolor, desligados del sufrimiento. Cuando vemos a la cruz, vemos un lugar donde se sufre, donde el dolor es intenso. No podemos mirar a la cruz en una actitud indiferente. Usted y yo tenemos que llevarla con nosotros, y no en forma de un colgajo, sino verdaderamente llevarla en nuestro corazón y entender y recordar los sufrimientos que otra persona inocente pasó por nosotros. Una de las sendas hacia el servicio del reino es la senda del interés de los otros. Vean qué importante es esto. Muchos vienen atraídos al reino de Dios porque ellos van a resolver algún problema personal, pero cuando se dan cuenta que lo que Dios quiere es que te intereses en los problemas de los demás, pues muchos ya no quieren seguir a Cristo, como el joven rico, que puso por encima su interés por sus propiedades que seguir al Señor. Por lo menos tres cosas tienen que ver con este interés. La primera es interés o llanto por la tristeza personal. La segunda es interés por el servicio personal. Y la tercera es interés por el pecado. Interesarse o llorar en y con otros es amar. El llanto es la pena que pagamos por amar. Si usted no quiere sufrir, si usted no quiere padecer, pues no se interese por los demás. Jamás se verá herido por el dolor ajeno. Pues si usted no quiere ser perjudicado, como decía alguien, si no quiere ser perjudicado y pasar cargas fuertes, pues no se case. Entonces no tendrá nada que perder. Si no quiere ser dañado, pues no tenga hijos, porque los hijos pues son continuamente un propósito y una razón de trabajo, preocupación, oraciones y esperanza. Entre más profundamente amamos, más profundamente lloramos. Eliminar toda tristeza de sobre la tierra
sería como eliminar todo el amor. Punto número 2. Interesarse o llorar es aprender. Al fondo. Alguien dijo, cuando usted llega al fondo, usted encuentra a Dios. Cuando el hombre puede vivir a través de una tragedia, él adquiere algo de la majestad de la naturaleza humana. Yo he de confesar que en mi vida hubo una tragedia hace muchos años. Mi hermano mayor, cuando éramos jóvenes, él partió a la presencia del Señor. Éramos como gemelos, nos llevábamos muy poco tiempo. Me ha llevado la vida digerir esto, pero indudablemente me ha llevado a entender la majestad de la naturaleza humana y la soberanía del Dios en el que creo. La tristeza es en un sentido el precio de la victoria. El acero, como semejanza, pues es simplemente hierro, pero es un hierro muy especial. Ha pasado por la prueba del fuego. Para que el hierro se convierta en acero, hay que hacerlo pasar por el fuego. La estatua no es más que mármol, tosco mármol, pero ha pasado por el martillo y el cincel. Un solo barco que podíamos considerarlo en partes. Por sí mismas las partes de un barco no son importantes, pero juntas, con una sola armazón, flotan y caminan. Así son los eventos de la vida. Algunos son trágicos, otros son felices, pero cuando se les pone juntos, forman una nave que flota. Esto es un hecho posible por el consuelo de Dios. Interés por el servicio. Hay una observación, porque todo esto tiene como objeto calificar a los siervos del reino, capacitarlos. Y se trata de servir. Si usted nunca quiere molestarse, pues no entre en un templo. Porque pues allí hay de todo. Y se trata de interesarnos unos por otros. No se preocupe. Hoy por hoy nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios, pero sin el dolor. Esto no es posible. No hay vida sin muerte. Marcos, muy claramente en su evangelio, divide el ministerio de Cristo en tres partes. Él vino para sanar. Él vino para predicar. Él vino para sufrir y morir. Jesús se identificó con un mundo enfermo, terriblemente enfermo, pecaminoso y sufriente. En todo cuanto él hizo hubo sufrimiento redentor. Él murió para así, de esa forma, traer vida a otros. No hay servicio sin sufrimiento. Mientras tratemos de salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestra alma, perdemos. Mientras morimos a nosotros, ganamos. Jamás podemos salvar a ningún otro si estamos buscando únicamente salvarnos nosotros. Después de que un hermano, un jovencito, había tenido una gran hemorragia y el único que podía darle sangre, porque era un tipo de sangre especial, era su hermano mayor. Los acostaron a los dos
le preguntaron al hermano mayor si quería darle la sangre a su hermano menor y dijo que sí. Alguien le dijo, pues es que le vas a dar la vida porque tu hermano menor está perdiendo mucha sangre. Y le preguntaron por segunda vez, ¿le das la sangre a tu hermano? Y él dijo que sí. Le hicieron la transfusión. Cuando terminó la transfusión, el niño preguntó, el niño mayor, después de la transfusión, preguntó, ¿y a qué horas me muero? En su, en su entendimiento pensó que él iba a darle su vida a su hermano menor y estuvo dispuesto a hacerla. Ya le explicaron que un poco de su sangre no le iba a quitar la vida, pero él estaba dispuesto a darla. Una vez Abraham Lincoln, en la época de la esclavitud, dijo lo siguiente cuando estaba viendo cómo azotaban a un esclavo pues de color. Era muy frecuente que a los esclavos los disciplinaban con azotes. Y Abraham Lincoln dijo, me da lástima el hombre que no puede sentir el azote cuando se descarga sobre la espalda de otro hombre. Alguien que no puede sentir el dolor de otra persona, todavía le falta para ser apto para el reino de Dios. Necesitamos tener también interés por el pecado. Y en 2 Corintios 7:10, vamos a buscarla, 2 Corintios 7:10, alguien que la encuentre la lee si me hace favor. ¿Quién la encontró ya? 2 Corintios 7:10. Dice la palabra. Si la quiere leer. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Exacto, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento. Hay una tristeza en el pecado. Y esa tristeza, si es según Dios, produce arrepentimiento. Y si no es según Dios, es según el mundo, produce muerte, porque no hay remedio, no hay retorno. Y el salmista David, cuando pecó y fue redarguido por el profeta y seguramente por el Espíritu, él oía el Espíritu y la voz de Dios, dijo en el Salmo 38:18, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. El camino hacia Dios es el camino de un corazón quebrantado. El preocuparnos por nuestros pecados no debe llevarnos a una tristeza y un pesimismo. Pero hasta que no sentimos una verdadera tristeza, hasta que no lloramos por nuestros malos hechos, aún más que por los males infligidos a nosotros, no podemos entrar en el consuelo divino, en el secreto consuelo divino. Voy a explicar esta parte. Todos somos muy sensibles de aquellas cosas que nos pasan a nosotros, por errores de otros o por transgresiones de otras personas. Y estamos muy sensibles y lloramos por eso. Pero cuán poco lloramos por aquellas cosas que nosotros estamos provocando en otros. Las pasamos por alto. Las pasamos por alto. Pero hasta que no tenemos esa sensibilidad de sentir lo que nuestros hierros, nuestros pecados producen en otros,
no viene verdaderamente el arrepentimiento que es según Dios, según Dios. Hay muchos ejemplos, no voy a tocarlos porque no es el propósito, pero es una sensibilidad que el Espíritu Santo nos da a cada creyente para ir purificando nuestra alma. Bienaventurados los que lloran por sus pecados, con verdadero espíritu de arrepentimiento, porque ellos serán mejores antes que resentidos. Hay una pequeña diferencia entre que tus pecados te endurezcan y tu arrepentimiento te endurezca y encuentres justificación a todo lo que hiciste o hice o hicimos, de reconocer esa parte y exponernos al toque y a la vez al arrepentimiento, y entonces vendrá el consuelo de Dios. Hay un ejemplo sobre esto que ahora en época de frío me gusta sacar a colación. Hay gente que ascendiendo las montañas que están llenas de nieve, se queda atrapado y no hay quien los ayude ni se quedan en algún resquicio, alguna cueva, empiezan a enfriarse. Lo primero que se les va enfriando son los pies. Y alguien que pasó por esta experiencia dice que todo el tiempo que los pies le dolían estaba tranquilo. Y decía, ¿cómo es posible si te están doliendo los pies? Estoy tranquilo porque todavía no se congelan. Cuando las extremidades llegaban a congelarse y a necrosarse, prácticamente perdidas, dejaban de doler. Debemos conservar esa sensibilidad. Nunca hacernos duros al pecado y arrepentirnos en cuanto venga ese sentimiento y esa percepción en nuestra vida. Miren, me llama mucho la atención y me estuve atento a este estudio sobre Pablo. La vida de Pablo, pues es una vida de un creyente indudablemente superior, pero creyente al fin como tú y como yo. 38 después de Cristo, en una de sus primeras cartas, él se llama a sí mismo Pablo el apóstol. Reclama el oficio más alto de la iglesia. Tiempo después, en el año 55, en 1 Corintios 15:9, él escribió, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ya no era Pablo el apóstol. Pasó el tiempo, el servicio de Dios lo hizo más humilde y en sus cartas se ponía el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Cuando escribió a los Efesios, poco tiempo después, en el año 63, les dijo, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Hacia el final de su ministerio le escribió a Timoteo que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo fue él en su apreciación personal, ubicándose desde llamarse el gran apóstol? Al final de sus días se llamaba el primero de los pecadores. La senda del interés en otros es la senda del servicio. Los que experimentan la tristeza personal, los que se interesan en los demás, los que reconocen su propio pecado serán consolados.
y serán usados por Dios para traer amor y salvación de Dios a un mundo perdido, a un mundo perdido. Veía yo unas pequeñas películas que han sacado de las calles de ciudades de los Estados Unidos, donde los drogadictos de estas nuevas drogas terribles que destruyen muy rápidamente a las personas andan como zombies. No parecen seres humanos. Han perdido toda la humanidad. Y en ese proceso están. El mundo necesita gentes que tengan compasión. No nada más que juzguen, sino que vivamos la tristeza personal, los que se interesan por los demás, los que reconozcan nuestro propio pecado, para que seamos consolados y podamos ser usados por Dios para traer amor y salvación de Dios a un mundo perdido. Dejo en este momento los micrófonos a Yazaret y agradezco a Dios que me ha dado la oportunidad de participar y quedo muy conmovido. Adelante. Amén. Bueno, pues ciertamente, esta introducción, ¿verdad? De las bienaventuradas, apenas van 2 y de verdad que qué sorprendente, ¿verdad? La palabra de Dios, cómo se nos revela. Voy a entrar, hermanos, al versículo 13 de Mateo, donde habla que son la sal del mundo. Pero antes voy a comentar algo que hoy estuve estudiando, ¿verdad? Con respecto a esto y tocó mucho mi corazón. Jesús dejó claramente, hermanos, cuando él anunciaba, ¿verdad?, este reino, él él dijo, mi reino no es para nada parecido a ningún reino terrenal. Y eso, hermanos, es algo que tenemos que tener mucho, mucho en cuenta, porque en el reino de Dios, hermanos, existen virtudes, existen principios que Jesús nos vino a enseñar. Él fue el ciudadano ejemplar de este reino. Él es el ejemplo, Él es el eje, Él es todo. Y con respecto a esto, hoy en día, yo estaba leyendo, ¿verdad? Una situación donde dicen que hoy en día, ¿cómo usamos la tolerancia para justificar ciertas cosas? Tú tienes la razón o tienes la verdad mientras tu razón y tu verdad no afecte a tu prójimo. Y tu otro prójimo pues también tiene la razón y tiene la verdad mientras su razón y su verdad no afecte a tu prójimo. Y entonces entre mi verdad y su verdad pues ya hay dos verdades, ¿verdad? Distintas. Y entonces actualmente, hermanos, el mundo, las leyes y todo lo que rige este mundo terrenal se maneja de esa manera. Y esta situación ha dado paso a una serie de circunstancias que vemos en la sociedad, a una sociedad corrompida en cuanto a valores y en cuanto a moral, en cuanto a ética. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto lo coloca como un eje absoluto, como un patrón absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces lo que está fuera de Jesús no es el camino, no es la verdad y por lo tanto no hay vida. Y esto impacta mucho a mi corazón, hermanos, porque de verdad hoy en día nos enfrentamos a nuestro sistema, a nuestros gobernantes, las leyes que están en este mundo, en esta tierra, y que vemos claramente cómo van contrarrestándose a lo que Dios nos vino
a enseñar, a lo que Cristo vino a enseñarnos. Y esto entonces es bien importante. Voy a entrar rápidamente a Mateo 5:13. Dice la palabra de Dios. El encabezado es la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Inicia de una manera muy particular Mateo 13. Dice, ustedes son. Esto quiere decir que esto consiste en ser, no consiste en hacer. Inevitablemente en nuestras vidas, cuando hay un cambio genuino y una transformación a través de la obra redentora de Jesús y del Espíritu Santo en nosotros, inevitablemente, hermanos, va a haber cambios y eso se va a reflejar en nuestros actos. Eso se va a reflejar en nuestra forma de ser, en las acciones que hacemos, pero no consiste en hacer. Y lo hemos estudiado anteriormente en Romanos, ¿verdad? Cuando decía que no es por obras, no es por obras para que nadie se gloríe. Y entonces aquí cuando dice ustedes son, Jesús está diciendo sean, consiste en ser. Entonces, aquí habla de los cristianos como sal de la tierra. La sal, hoy en día y anteriormente, pero bueno, los judíos también, ellos pensaban que la sal tenía muchas propiedades y usos, eran muy conocidas por su uso, por ejemplo, antiséptico, es uno de los usos de la sal. Otro de los usos de la sal que utilizamos mucho hoy en día, pues es para sazonar la comida, ¿verdad? Muchos sabemos esto. Pero uno de sus usos, y me voy a enfocar en este uso en particular, que es el uso antiséptico, Cristo manda a que seamos sal en la tierra. Entonces Cristo entonces nos dice que los cristianos, sus discípulos, sus seguidores, son la sal de la tierra en un mundo en descomposición. En un mundo que su tendencia natural es la perdición, la descomposición. ¿Qué pasa? Anteriormente a la carne, para que no se echara a perder, la llenaban de sal. Y la sal de la propiedad de la sal antiséptica hacía pues que la carne se mantuviera, ¿verdad? Y no tuviera putrefacción. Entonces, ¿qué nos muestra fruto de la descomposición de este mundo, ¿verdad? De la putrefacción de este mundo, pues se ve claramente, por ejemplo, en la persecución que sufrió Cristo y todos sus seguidores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos eran diferentes. ¿Cuál era el mal que hacía Cristo? Su único mal es que Cristo pues era diferente. Y entonces cuando Cristo hablaba, cuando Cristo decía algo y a los demás los incomodaba, y cuando ya no empezaba a ser pues bueno, porque ya no llenaba sus expectativas ególatras de las otras personas que lo perseguían, pues empezaba a ser incómodo, ¿verdad? ¿Y qué hacían estas personas? Pues lo perseguían. Entonces, evidencia de esto es el hecho de que el mundo corrompido a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Entonces, así fue en la época de la encarnación de Cristo y así ha sido durante toda la historia de la iglesia. Así es hoy en día. Miremos hoy nuestra sociedad. ¿Qué es lo que considera honesto? ¿Qué es lo que considera bueno? ¿Qué es lo que considera respetable? ¿Qué conceptos se tienen hoy en día acerca de la familia, acerca de la riqueza, de la responsabilidad, del trabajo, en todo? Veamos qué conceptos tiene la sociedad hoy en día acerca de esto. Y entonces eso evidencia, ¿verdad?, la corrupción que está sufriendo este mundo. Entonces,
El mundo sin Dios, hermanos, avanza a descomposición, a su destrucción. Y es esencialmente malo. Es esencialmente malo, podrido, corrompido. Suena feo, ¿verdad? Pero es así. Y a pesar de esto, pues Dios sigue manifestándose, ¿verdad? A este mundo malo. Dios quiere que haya personas que lleguen a personas que se mueven en este mundo de tinieblas y que hablemos, ¿verdad? De Jesús. Dios sigue sosteniendo y preservando. Existe un remanente que ha sido puesto como el testimonio de la bondad de Dios, de la vida de Dios, del poder de Dios. Ajá. Y Cristo los llama o nos llama la sal de la tierra. Entonces, la sal impide el avance de la putrefacción. El cristiano como sal, entonces, tiene esta función en un mundo contaminado y corrompido por el pecado. Nosotros, siendo la sal de este mundo, ya lo habíamos visto en el estudio pasado, ¿verdad? Lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a extender el reino. ¿Y cómo lo hizo? Pues él comisionó 72 personas que les dio la comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Para evitar el avance de la putrefacción y descomposición de este mundo, que es esencialmente malo. Entonces, un poco de sal puede hacer la diferencia. Aunque el mundo grite en contra de las diferencias, el cristiano es esencialmente distinto, o deberíamos de ser esencialmente diferentes. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo. Porque tenemos a Cristo como guía, como eje central, como ejemplo. Ajá. Tenemos entonces la vida de Cristo, y esto debe de hacer la diferencia en un mundo que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, el cristiano como sal impide que este mundo siga descomponiéndose. Ahora, Dios nos ha dado esta característica. Así hizo Dios la sal, y de este modo así Dios nos hizo a los que somos llamados sus hijos. En las bienaventuranzas, ahorita hemos estado viendo y vamos a seguir viendo, pero vimos que el hombre no se puede hacer cristiano y no puede recibir estas bienaventuranzas si no es Dios quien obra en su vida. El hombre natural antes de Cristo, ese no es sal, no es al que Cristo llama sal. A quienes Cristo llama a ser la sal es aquel que está cerca de él. A quienes Cristo llama y a quienes Cristo les habló estas cosas eran personas, hermanos, que estaban cerca de él, que caminaban y lo escuchaban. Aunque había una multitud, dice que la gente se amontonaba cuando dio el sermón del monte, él apartó a sus discípulos y a ellos les fue dada esta revelación, estas bienaventuranzas. Entonces, cuando él llama y dice esto de ustedes son la sal, él estaba diciendo a los que estaban cerca de él, que caminaban cerca de él, que ellos eran la sal del mundo. Dios no le da esto a cualquier hombre, al hombre natural, al hombre sin Cristo, no, solo a los que están en Cristo, a los que conocen de Cristo, que caminan a él, escuchan esto y actúan, ¿verdad? Eso quiere decir que pues Cristo nos está diciendo que nosotros somos la sal del mundo y que estamos aquí para detener la descomposición de este mundo. Hay algo aquí muy importante. Eso quiere decir, hermanos, que y lo vamos a ir estudiando, ¿verdad? Porque hay una parte muy importante que es la santidad. Y
Y muchas veces creemos y confundimos y creemos que la santidad es que yo me voy a encerrar en mi casa y ahí donde yo no pueda pecar, donde no tenga contacto con gente mala, con borrachos, con nada que me pueda contaminar porque yo quiero ser santo y me voy a esconder. No, esto habla de que nosotros estamos, aunque no somos de este mundo, somos viajeros del reino. Ajá. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y aquí es donde Dios nos ha mandado a hacer esta labor. Ajá. No se trata de escondernos. Vamos a Mateo 5:14. Ahorita vamos a ver otra parte que vamos a aclarar un poquito más esto. Dice Mateo 5:14, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otra vez, ustedes son. No se trata de hacer, se trata de ser. Entonces ya Cristo nos dijo que somos la sal de la tierra con una función específica. ¿Cuál? Pues preservar a este mundo de la corrupción en la que está. Pero dice, también aclara en la sal, si la sal pierde su sabor, entonces, ¿de qué sirve? Queda completamente inservibles, ¿verdad? Ahora dice que somos la luz del mundo. Y entonces es absurdo, si nosotros somos luz, es absurdo vivir de un modo diferente. Si nosotros somos luz y decimos ser luz y decimos ser hijos de Dios, es absurdo vivir de una manera que no demuestre eso. Es una locura igual a la del mundo que no conoce a Dios, pues vivir de un modo diferente a lo que somos en Cristo. No sirve de nada decir que somos cristianos, pero vivir como todos los demás. Es absurdo decir que somos cristianos y no reconocer que cada día nuestros corazones pues deben de ser limpiados por Cristo. Es absurdo tolerar la maldad y el pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Y esto es algo que me llama mucho la atención porque lo he estado mucho predicando, ¿verdad? En los estudios de Judas. Ya no podemos seguir diciendo, ay Señor, perdóname porque todos los días porque soy pecador. Ya no podemos seguir declarando que hay pecado en nuestras vidas porque simplemente ya no debemos tolerarlo. Y es algo difícil, hermanos, pero Cristo nos está enseñando. Si verdaderamente dejamos que Cristo nos enseñe y guíe nuestras vidas, Él por algo nos está dando esta palabra. Ya no podemos tolerar la maldad y el pecado en ninguna de sus manifestaciones en nuestro corazón. Ajá. Porque hemos entendido que por la limpieza que Cristo nos da, pues tenemos la gran esperanza de ver a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en otra bienaventuranza, pero sabemos que cuando los de limpio corazón, dice bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y en un corazón limpio, pues no hay maldad, ¿verdad? No hay pecado. Bueno, dice la luz en medio de las tinieblas. Entonces, en primer lugar, aquí la escritura dice que los cristianos son la luz de este mundo, luz en medio de las tinieblas. Así como, pues como vimos en los versos anteriores, ¿verdad? Con la sal en la tierra en medio de un mundo podrido y corrupto, pues aquí el Señor también ilustra que somos la luz en medio de un mundo que está en tinieblas. Ajá. Entonces, dice Efesios 5:8, si alguien lo puede leer, por favor, que le dé lectura. Si alguien lo tiene. Amén. Dice la palabra así. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. El siguiente versículo, hermana.
Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Sí, verdad es esa, ¿verdad? Ajá, en toda bondad, En justicia. toda bondad y justicia. Entonces dice, antes cuando no conocíamos, andábamos en las tinieblas, como andan las personas que no conocen a Cristo. Pero ahora que hemos venido a Dios, dice que nosotros ahora somos luz, luz en medio de un mundo que está en tiniebla y que somos luz para iluminar. Dice que uno no tiene una luz y la esconde. No, dice que se pone en el candelero y alumbra a los que están a su alrededor, ¿verdad? Vamos rápidamente. Me parece, déjenme buscar rápidamente. A ver, Filipenses 2:15, hermanos, por favor, si alguien lo tiene. Filipenses 2:15. Sí. La palabra de Dios dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ajá. Entonces, habla, ¿verdad? ¿Cómo es esta cualidad de ser luz? De ser luz. Cuando a lo mejor podemos decir, es que es difícil, ¿cómo es que se trata de ser, pero cómo soy sin hacer? Bueno, obviamente cuando eres, haces, porque eso es lo que se refleja en tu vida. La diferencia está en la obra dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Cuando la obra de Dios está obrando el Espíritu Santo, obviamente los frutos del Espíritu son manifiestos a través de nuestras vidas. Yo quiero hacer aquí una aclaratoria, ¿verdad? Cuando digo no se trata de hacer, quiero decir que no se trata de que por mis buenas intenciones, para que vean que yo soy bueno, voy a hacer esto. Porque yo tengo la intención de ser buena persona, voy a hacer esto. Las buenas intenciones no sirven, porque vendríamos a ser como los fariseos. Vendríamos a ser como los fariseos. Y entonces Cristo nos dice que tenemos que ser, lo vimos en el estudio pasado, más que los fariseos, y no vendríamos a ser igual que ellos, ¿verdad? Tiene que haber una obra de redención, de transformación en nosotros por la obra de Cristo que nos haga ser hijos de luz. Y eso es obviamente lo que se va a reflejar a otros. La luz que muestra el carácter de Dios. Dios usa la figura de la luz para enseñar los aspectos de su carácter. Andar en la luz equivale a andar de acuerdo al carácter bondadoso, fiel y justo de Dios. Tener la vida de Dios, disfrutar del gozo de su presencia y seguridad de su salvación. Solo los cristianos, los que hemos conocido a Cristo, podemos mostrar a este maravilloso, bondadoso y justo Dios a otros. Solo los cristianos, como cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, podemos dar a conocer el carácter de Dios. ¿Por qué? Pues porque nosotros conocemos a Dios y Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando Él nos dice que nosotros somos la luz, Él está diciendo que entonces ahora, si Él habita en nosotros, tenemos que mostrar su carácter. Tenemos que mostrar su carácter. ¿Y cómo era el carácter de Cristo? Muchas veces en nuestro diario actuar, no nos ponemos a pensar, ¿verdad?, en las reacciones que a veces tenemos. Yo, por ejemplo, y ahora ya hay una obra redentora en mí que Cristo ha ido trabajando, pero en otro tiempo yo era una persona explosiva, me enojaba y explosiva, ¿verdad? Ahora que Cristo me enseña que yo tengo que reflejar su carácter, y aunque en mí yo diga, híjole, esto, ¿cómo lo voy a pasar? ¿Cómo me voy a quedar callada? Cristo me enseña que yo debo de ser
luz y mostrar su carácter. Entonces, ante todo, me controlo y muestro serenidad, ¿verdad? Aunque me cueste, aunque Yazaret en sí misma, pues no, yo soy explosiva, yo me enojo pero Cristo me dice, no, no porque tú eres luz, entonces, serénate, ¿no? La luz entonces que Cristo nos manda a hacer, pues muestra o debe mostrar el carácter de Dios. Dice también luz, nos manda a hacer luz que muestra el camino correcto. A pesar de los avances tecnológicos y desarrollos científicos, el mundo no sabe el camino a seguir. O sí sabe seguir su propio camino. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su verdad, su filosofía, su pensamiento, y cada quien es libre de pensar y ejercer lo que quiera. Porque eso es lo que enseña este mundo. Esta sociedad, hay muchas verdades y mi verdad es la correcta mientras no afecte a mi prójimo. Eso te enseña la sociedad hoy en día. Los políticos ofrecen falsas expectativas y logran poner a su lado pues a muchas personas, ¿verdad? Y dividen naciones enteras y enfrentan a la sociedad entre sí para obtener sus objetivos egoístas. Pero ¿qué pasa realmente en la sociedad? Sigue habiendo pobreza, corrupción, inseguridad, ¿no? Sigue habiendo injusticia, sigue habiendo criminalidad. Pero en el reino de Cristo, en el reino de Dios, nosotros conocemos el camino correcto. Y esto es un absoluto. Y es difícil, hermanos, y por esto persiguieron a Cristo, porque él decía, yo soy. O sea, ¿quién es este? Decían los judíos, que se atreve a decirse rey de los judíos. ¿Quién es este que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién es este que se atreve a sanar en el día de reposo? No, Jesús hacía esas cosas y entonces a todos los demás decían, no, es que cómo se atreve, ¿no? Porque para ellos era incorrecto. Y entonces lo persiguieron al grado de lo crucificaron. El mismo pueblo judío lo crucificó. Entonces, los cristianos conocemos el camino correcto y es un camino, hermanos, absoluto. Absoluto. Y esto es bien difícil hoy en día, porque de veras es un mundo muy hostil. Y tú dices esto de que hay una verdad absoluta que es Cristo y el mundo se te echa encima. Y entonces, nosotros conocemos al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Y entonces nosotros conocemos el camino a seguir porque tenemos la promesa de Cristo que nos asegura en Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y bueno, pues con esto, hermanos, voy a terminar. Vamos a continuar el siguiente viernes. Creo que ya se fue mi hermano Jorge. Sí. Vamos a orar para... No, ahí está. ¿Sí está mi hermano Jorge? Sí. Pero tiene su micrófono apagado. Sí, no sé, se desapareció de repente. Vamos a orar, hermanos, para terminar y concluir este estudio. Señor, pues, muchas gracias, Señor, por tu palabra, Padre, porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos exhorta, Padre, nos edifica, Padre, y nos ayuda a crecer, Señor, porque confiamos, Señor, en que tu palabra es verdad, Padre, y si es verdad y creemos en eso, Señor, pues ayúdanos, Señor, a que quede, Señor, guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y no solo oírla y guardarla, sino ponerla, Señor, por obra, Padre. Gracias, Señor, por estas cosas que hoy nos enseñas, Padre. Gracias porque nos enseñas que somos bienaventurados, Señor, cuando lloramos, Señor, porque nos interesamos, Señor, por las necesidades de otras personas, Padre. Tú nos estás enseñando, Señor, cómo debe de ser el carácter, Señor, de un ciudadano, Padre, de este reino, Señor, que tú veniste, Padre, a proclamar. Síguenos ayudando, Señor, síguenos guiando, Señor, en tu dirección, Señor, con la ayuda, Señor, del Espíritu Santo.
cada día, Señor, porque cada día, Padre, te necesitamos, Señor. Porque todos los días, Señor, te necesitamos, Señor, de nuestro lado, Señor, y estar cerca de ti, Señor. En el nombre de Jesús, sé con cada uno de mis hermanos, Señor, quédate con ellos en sus hogares, Padre. Guárdalos, Padre, y que esta palabra, Señor, pues haga, Señor, de un fruto, Señor, en su vida, en su corazón, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pues, hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el siguiente viernes, primeramente Dios. Bendiciones a todos. Gracias, Yasa. Gracias, Buenas Pastor noches, David. bendiciones a Bendiciones, todos. hermanitos. Bendiciones a todos. Muchas gracias, Pastor Yasa. Bendiciones, hermanitos. El Señor les guarde.